Buenas tardes, mi nombre es Diana Thomas y hoy les voy a hablar sobre el tema de bases de datos no relacionales. ¿Qué son las bases de datos no relacionales? Son bases de datos que almacenan datos en formatos flexibles como documentos, estructuras clave valor o grafos, a diferencia de las bases de datos SQL que utilizan tablas con filas y columnas. Este tipo de bases de datos se utiliza principalmente cuando se manejan grandes volúmenes de datos que son no estructurados o semiestructurados y cuando las aplicaciones requieren alta escalabilidad horizontal, flexibilidad en esquema y un buen rendimiento en entornos distribuidos. Existen varios tipos de bases no SQL como el Key-Value, es el más simple y rápido, donde cada clave se asocia a un valor y el sistema recupera la información únicamente a partir de esa clave, por lo que no se requiere un esquema fijo y está optimizado para accesos que sean mucho más rápidos. Es ideal para datos simples y muy rápidos, donde la información básica que debe consultarse es de forma inmediata sin relaciones que sean muy complejas con otros datos. También para carritos de compra, este modelo se usa para guardar temporalmente los productos que, por ejemplo, un usuario selecciona en una página web y accediendo a esa información mediante una clave asociada al usuario. Y también es ideal para la gestión de sesiones de usuario, donde consiste en almacenar datos como el inicio de sesión o el estado de un usuario. El modelo Document es un tipo de base de datos no SQL, donde la información se almacena en documentos JSON o BJSON y cada documento contiene campos y valores flexibles que permiten representar objetos complejos, sin la necesidad de tener esquemas fijos, facilitando también las consultas. Es ideal para aplicaciones web y móviles porque permite almacenar datos de usuarios, contenidos o configuraciones de una forma mucho más flexible y que se adapta fácilmente a cambios. También para datos semiestructurados, ya que permite manejar información que no sigue pues, una estructura rígida como los archivos JSON, con registros con campos variables o datos geoespaciales. Y para sistemas que necesitan mucha flexibilidad, porque pueden modificar la estructura de los documentos sin afectar el funcionamiento de la base de datos. También están los white column, que organizan la información en familias de columnas y están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos y realizar lecturas masivas, por lo que se utilizan principalmente en escenarios de Big Data y análisis a gran escala. Otro tipo de base de datos no SQL es el Graph, que almacena la información como nodos y relaciones y permite representar y analizar cómo los datos se conectan entre sí. Este modelo es ideal para trabajar con estructuras donde las relaciones son tan importantes como los datos. Y son ideales para redes sociales porque permiten representar a usuarios como nodos y sus interacciones como relaciones. Esto facilita el análisis de conexiones entre personas. Y también para sistemas de recomendación porque permite identificar relaciones entre usuarios, productos o contenidos y esto ayuda a generar sugerencias que son basadas en conexiones preexistentes. También para mapas de rutas o conexiones porque permite analizar caminos, vínculos o recorridos de manera muy eficiente, ayudando a encontrar rápidamente relaciones entre distintos puntos. Algunas de las principales diferencias entre SQL y no SQL son que por un lado las bases de datos SQL utilizan un modelo relacional basado en tablas con filas y columnas y requieren un esquema fijo y previamente definido, lo que facilita también la integridad de los datos y el control de las relaciones. SQL también escala principalmente de manera vertical. Esto quiere decir que aumenta los recursos del servidor como memoria o capacidad de procesamiento y permite realizar consultas complejas mediante el uso de joins y su lenguaje establecido estándar. También emplean modelos más flexibles, las bases de datos no relacionales como documentos, grafos o estructuras clave-valor. Estas
bases permiten almacenar datos en un esquema rígido, lo que facilita adaptarse a información variable o en constante cambio. Y para la escalabilidad, las NoSQL destacan por su crecimiento horizontal, donde esto implica que se añaden más servidores al sistema, lo que resulta más adecuado para manejar grandes volúmenes de datos, porque las consultas suelen ser más simples y están optimizadas para la velocidad, aunque en algunos casos no cuentan con soportes para joins. ¿Cómo elegir entre SQL o no SQL? La elección entre SQL y no SQL depende de la naturaleza de los datos y del tipo de consultas que se deseen realizar. SQL es más adecuado para datos estructurados y relaciones que son complejas, mientras que no SQL se adapta mejor a datos flexibles, semiestructurados y a sistemas que requieren escalabilidad horizontal. MongoDB es un sistema de gestión de bases de datos no relacional de código abierto que almacena datos en documentos flexibles similares a JSON. Para comprender el funcionamiento de las consultas NoSQL, decidí utilizar este software MongoDB Compass, que es la interfaz gráfica del administrador de MongoDB. Esta herramienta permite entender cómo se almacenan los datos y cómo se estructuran los campos. Sin embargo, MongoDB no está diseñado para realizar visualización cartográfica ni tampoco análisis espacial. Entonces, en primer lugar, se descargaron las capas de los datos abiertos y mapas Bogotá de la localidad de Ciudad Bolívar y se trabajaron en formato GeoJSON, ya que este formato permite almacenar de manera conjunta la geometría y los atributos y es compatible con las bases de datos NoSQL. Posteriormente se creó la base de datos en MongoDB y se definieron las colecciones, donde cada colección corresponde a una capa geográfica específica, como barrios, predios o malla vial. De esta forma, cada elemento geográfico se almacenó como un documento dentro de su respectiva colección. Y para comprender mejor cómo funciona este almacenamiento, se permitió visualizar la estructura de la base de datos, donde en la imagen derecha se observa como la visualización de los documentos almacenados en una colección, donde pueden identificarse claramente los campos de atributos y la geometría asociada a cada elemento. Se realizó un ejemplo de consulta en Mongo, específicamente sobre la colección de barrios, donde la consulta se ejecutó utilizando MongoDB Compass y se filtraron los documentos a partir de un atributo almacenado en el campo Properties. En este caso, la consulta consistió en buscar el barrio que tiene como nombre Lucero del Sur y como resultado Mongo devolvió el documento completo asociado a este barrio que se visualiza en la presentación. El resultado de la consulta muestra la estructura del documento GeoJSON, donde se identifican tres componentes principales: el atributo type, que indica que se trata de un feature, el objeto properties, que contiene los atributos del barrio, y el objeto geometry, que almacena la geometría espacialmente correspondiente. Esta consulta permitió comprobar cómo en una base de datos NoSQL el elemento geográfico completo se recupera como un documento único y se integran sus atributos y geometría en una sola estructura. Y si bien esta consulta se realizara en PostGIS, el procedimiento sería diferente, ya que los datos estarían almacenados en tablas. En este caso se utilizaría una consulta SQL con una cláusula where para filtrar el barrio por su nombre y la geometría se obtendría desde la columna de Geo. Aunque el enfoque es distinto, el resultado pues es equivalente. Mongo también permite exportar los resultados de las consultas directamente en formato GeoJSON. Esta capacidad es para la interoperabilidad del sistema, ya que permite trasladar los resultados de las consultas hacia entornos de análisis espacial y visualización como QGIS. Para efectos de visualización y análisis,
se decidió trabajar en Postgres, ya que Mongo no está diseñado para visualización. Por esta razón los resultados obtenidos se cargaron en Postgres utilizando el formato GeoJSON. Esto permitió continuar con el flujo de trabajo en un entorno especializado en análisis espacial. Antes de realizar las consultas espaciales fue necesario verificar y corregir las geometrías inválidas, ya que pues estas pueden generar errores en las operaciones espaciales. Y para ello se emplearon las siguientes funciones de Postgres: STIsValid para identificar las geometrías que representaban errores topológicos, y STMakeValid para corregir esas geometrías inválidas y garantizar su validez espacial. Este proceso se aplicó a todas las capas que se cargaron en Postgres. Para la asignación de la SRID y la unificación pues, del sistema de referencia, con el fin de garantizar coherencia entre todas las capas, se utilizaron las siguientes funciones: setSRID para asignar un SRID a geometrías que no lo tenían definido, STTransform para reproyectar las geometrías a un mismo sistema de referencia espacial. En este caso se utilizó el sistema de referencia para Bogotá, que es el 9377. Al lado izquierdo podemos observar que las capas contenían diferentes tipos de SRID. Entonces, una vez corregidas las geometrías y unificado el SRID, se procedió a realizar las consultas espaciales. La primera cláusula que se realizó consistía en qué puntos de la red de salud se encuentran dentro del barrio Jerusalén. Entonces se utilizó la función stWithin para evaluar la contención espacial entre puntos y el polígono del barrio, y el resultado arrojó 2 puntos ubicados dentro del barrio. Y para visualizar correctamente las geometrías se reproyectaron a SRID 4326, como se muestra en la parte derecha. En esta consulta se buscó identificar cuál es el CAI más cercano al barrio Jerusalén y a qué distancia se encuentra. Para ello se utilizó la función stDistance, que calcula la distancia entre la geometría del barrio y la geometría de cada CAI. Como las capas están en el SRID 9377, la distancia se interpreta en metros, y la consulta ordena los CAIs por distancia y toma el de menor valor, obteniendo el CAI que está más cercano y su distancia aproximada al barrio, que es de 201 metros. Para la consulta qué colegios se encuentran ubicados dentro del barrio Jerusalén, otra vez se utilizó la función stWithin entre la capa de colegios y la de barrios. El resultado mostró un colegio localizado dentro del polígono del barrio. Para la consulta de qué paraderos del SITP se encuentran dentro del barrio Jerusalén y cómo se llaman, se utilizó también stWithin para la relación espacial y se consultó el atributo del nombre del paradero. El resultado fue un listado de paraderos contenidos dentro del barrio y que están visibles ahí en la tabla. Para la consulta cuál es el barrio con mayor número de incidentes, se utilizó la función stIntersects para relacionar incidentes con barrios y sum para agregar los valores, y dando como resultado que Arbolizadora Alta es el barrio con el total más alto de incidentes. Para la consulta cuál es el barrio con mayor número de predios, se empleó stContains para contar los predios contenidos dentro de cada barrio y count para el conteo. El resultado mostró nuevamente a Arbolizadora Alta como el barrio con mayor número de predios, con 3.708 predios. Para la consulta cuál es la longitud total de la malla vial en el barrio Jerusalén, se utilizó la función stLength junto con stIntersects para sumar los tramos viales dentro del barrio, y el resultado fue la longitud total de la red vial expresada en metros. Y ya para concluir,
La adopción de GeoJSON ha revolucionado la forma de manejar datos geográficos en aplicaciones web y bases no SQL, porque su naturaleza autocontenida y legible lo hace ideal para almacenar y consultar geometrías junto a sus atributos en un solo documento. Las bases de datos no relacionales surgen como una respuesta a la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos que son no estructurados o semiestructurados y ayuda a superar las limitaciones del modelo relacional tradicional. Las bases de datos no SQL como MongoDB demostraron un manejo eficiente de datos heterogéneos como puntos y polígonos con distintos esquemas de propiedades en un mismo repositorio. Y formatos tradicionales como Shapefile del propietario Esri siguen siendo útiles, pero presentan limitaciones a flujos de trabajos modernos que se orientan a interoperabilidad y escalabilidad.